cuanto a moral, muy arriba, ¿no? Por momentos igual tienes que bajar esa euforia, ¿no? Pero, pero la verdad con mucha confianza, ¿no? La verdad es que los chicos están haciendo un trabajo espectacular, el cuerpo técnico también está haciendo un trabajo espectacular y muy contentos, ¿no? Por esa parte y poder vivir otra Final Four, ¿no? Otra experiencia de estas. Al final ser capaces de, en una misma temporada, poder jugar dos Final Four de Copa del Rey y de Copa de Campeones, te permite poder jugar en esos escenarios contra equipos de mucho nivel, al final los mejores de España, y que estos jugadores puedan seguir dando pasos en ese proceso para verse en ese tipo de partidos, ¿no? Que, como dicen ellos, les obliga a estar al 100%, a pensar antes en cada acción, y cada error, pues bueno, te puede penalizar, ¿no? Por esa parte, bien. El Betis es un muy buen equipo, arriba tiene gente muy buena, jugadores interiores con mucho manejo, es un equipo serio, es un equipo que además que va cambiando las estructuras para los inicios del juego y demás. Pero bueno, en estos momentos cualquier equipo que te tocase iba a ser un equipo muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa parte, asumiendo el reto con confianza y con muchas ganas de ver a nuestros chicos cómo son capaces de llevar el nombre de la Atlética ahí en ese escenario. Bueno, nosotros, ya te digo, nosotros solo estamos pensando en el partido de mañana, estamos pensando en el entrenamiento de hoy, que los jugadores recuperen lo que fue las piernas y la cabeza de la eliminatoria del otro día, que fue bastante dura, y pensando en el Betis, que vemos que pasamos a la final, pues bueno, veremos contra quién es, son dos equipos muy buenos, tanto Las Palmas como Real Madrid, y en ese caso, pues bueno, intentar jugar de tú a tú, y si al final se pudiera conseguir, pues bueno, sería un premio muy interesante a la labor de estos chicos y bueno, y de todo el cuerpo técnico y de todo el Lezama, ¿no?